Nada, hermano, nos mueve, hermano. Nuestro corazón está tan duro, hermanos, tan cerrado, hermanos, que nada nos hace mover. Y entonamos himnos y cantos, hermanos, y nuestro corazón nada más rebota, hermano. No sentimos nada. Y David pasó esto, hermanos. David no sentía nada en su corazón. Fracasó en la vida espiritual, estaba lejos de Dios, hermanos. Y yo estoy seguro que David miraba a los hermanos y miraba, ¿verdad?, a la congregación y no sentía nada. El gozo de su salvación, hermanos, se había ido. Pero cuando él reconoció, hermanos, que había fallado, él dijo, ¿verdad?, mi Dios, devuélveme ese gozo, esa alegría. Hermanos, los fracasos llegan a nuestra vida por nuestra inmadurez, por nuestra debilidad y porque, hermanos, muchas veces somos rebeldes. Sí, hermanos. Y estos hombres, hermanos, eran hombres de Dios. Eran hombres, hermanos. Juan Marcos, un discípulo en la obra misionera. Elías, hermanos, un profeta con una gran fe. David, hermanos, un hombre conforme al corazón de Dios, pero fracasaron, hermanos. Y usted y yo, hermanos, ¿cómo somos? ¿A quién, hermanos? ¿Como Juan Marcos, como Elías o como David? ¿Con quién se da un mano a mano? Yo creo que con ninguno, ¿verdad, hermanos? Y si, hermanos, si usted y yo, hermanos, vamos a tener fracaso en nuestra vida, pero tenemos que aprender, hermanos, a levantarnos con el poder de Dios. Hermanos, hoy tenemos una carrera por delante. ¿Llegará un momento de fracaso? Sí, hermanos, llegará un momento de fracaso. Pero tenemos que levantarnos como Juan Marcos, tomando ánimo, como Elías, que permitió que Dios le fortaleciera, pero también como David, que reconociendo sus faltas, volvió a la carrera. Hermanos, Efesios 6:10. Vamos a Efesios 6:10. Póngase de pie, hermanos, y vamos a leer Efesios 6:10. Efesios 6:10, hermanos, todos juntos dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Una vez más, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Amén. Tome su lugar, hermano, tome su lugar. Tenemos que levantarnos, hermanos. Pero dice Pablo, tenemos que fortalecernos. ¿En dónde? ¿Con quién, hermanos? En el poder de Dios. Porque Dios es poderoso, hermanos. Porque si usted y yo lo hacemos en nuestras propias manos, o en nuestro propio, hermanos, lugar, o como nosotros queramos, no nos vamos a levantar. No, hermanos. Y vamos a hacer como Demas, que abandonamos la carrera y nos vamos al mundo. Sí, hermanos. No todos serán fieles, hermanos. No todos. Pero tenemos que ser como Juan Marcos. Yo sé, hermano, que Juan Marcos se regresó y no quería, hermano, no quería pasar la circunstancia. Pero yo estoy seguro que la iglesia, hermano, lo animó y le dijeron, ¿sabes qué, mamá? Échale ganas. Y Juan Marcos, hermanos, tomó valor y regresó, hermanos, a la obra misionera. Y triunfó en la obra misionera. Tenemos que ser como Elías, hermanos, que Elías en las circunstancias, hermanos, difíciles de su vida, se desanimó y no quería nada. Pero se fortaleció, hermanos, en el Señor, y el Señor le dio un lugar muy especial. Tenemos que ser como David, que fallamos, que somos rebeldes, pero tenemos que reconocer nuestros errores, hermanos. Tenemos que aprender a reconocer nuestros errores y decir como David, Señor, perdóname porque he fallado, pero quiero que me devuelvas el gozo de mi salvación. La carrera, hermanos, continúa. Tenemos que levantarnos y continuar. Algunos, hermanos, abandonarán la carrera, sí es cierto, hermanos.
No todos serán fieles en la obra. Y hermanos, sí hemos visto muchos que han abandonado la carrera. Sí, hermanos. Pablo lo vivió. Dijeron, bueno, no quiero nada en la obra de Dios y me voy. Y lo hemos visto, hermanos. Y Pablo lo vivió, hermanos. Pero usted y yo, hermanos, tenemos una carrera, hermanos. Hemos aprendido que tenemos que pasar, hermanos. Tenemos que pasar, dice, el testimonio correctamente. Pero tenemos que, hermanos, terminar la carrera, hermanos. ¿Habrán fracasos? Sí, habrán fracasos. Pero tenemos que levantarnos y continuar en la carrera. Póngase de pie, hermanos. Vamos a orar. Oramos, Señor. Mi Dios y buen Padre celestial. Quiero, Señor, pedir por tu iglesia. Señor, yo sé que hemos pasado fracasos, Señor. Lo sé, mi Dios. Somos inmaduros muchas veces y nuestra inmadurez, Señor, nos hace, Señor, no estar dispuestos a caminar contigo, Señor, bajo las circunstancias, Señor, tal vez duras. Somos débiles, Señor. Muchas veces, Señor, cuando las circunstancias de nuestra vida llegan, nos debilitan y nos hacen, Señor, retroceder. Hacen, Señor, que nos sintamos como Elías, Señor. No queremos nada en la obra. Queremos entregar, Señor, tal vez el ministerio que tú nos has puesto en nuestras manos. Y, Señor, y te decimos, mi Dios, no quiero nada, Señor. Ya, basta. Tal vez estamos tan débiles, Señor, que preferimos escondernos, Señor. Pero de ahí, Señor, tú nos hablas. Qué misericordia, Señor, nos tienes que, Señor, aún en esa debilidad tú nos levantas, Dios. Somos rebeldes muchas veces, Señor, lo sabes. No nos gusta, Señor, que nos corrijan. No nos gusta, Señor, reconocer nuestro pecado. Pero, Señor, nuestra rebeldía nos lleva a fracasar en la vida espiritual. Tenemos que aprender, como David, a reconocer el pecado, Señor, que hemos fallado. Señor, sabes, Señor, que has puesto en nuestras manos un ministerio. Algo, Señor, tan precioso, Señor, como una, Señor, como algo, una perla tan preciosa, Señor. Qué privilegio de poder llevarla en nuestras manos y poder, Señor, mostrarla a este mundo que vive en tinieblas. Pero, Señor, los fracasos que hay en nuestra vida no lo permiten. Muchas veces, Señor, hemos vuelto atrás, Señor, como lo hizo Juan Marcos. Muchas veces estamos escondidos, Señor, como lo hizo Elías. Otras veces, Señor, nos hemos quedado en casa, Señor, como lo hizo David. Y lo que has puesto en nuestras manos, Señor, lo tenemos escondido, Padre. Pero, mi Dios, yo quiero pedir por tu iglesia que en su corazón, Señor, en la vida de mis hermanos, ellos puedan tomar fuerzas y puedan levantarse, Señor, para terminar esta carrera. Todavía no es tiempo, Señor. Le dijo Dios a Elías, hay mucho tiempo, hay mucho que caminar, hay mucho que hacer. Tienes que levantarte, tienes que comer, porque hay un largo camino. Señor, todavía no es tiempo, Señor, de regresarnos. Y lo sé, mi Dios, yo pido por mis hermanos que tomen ánimo, que tomen fuerza, que se animen, que se fortalezcan en el poder de tu amor, porque tú eres poderoso, mi Dios, tú eres el Señor Dios poderoso, Padre. Y Señor, te pido que mis hermanos se fortalezcan en ti. Mi Dios, sé que muchos no serán fieles. No le importó, Señor, además. ¿Qué necesidad tenía Pablo? Estaba
necesitaba alguien que le apoyara, alguien que le tendiera, Señor, la mano para animar a Pablo. Pero eso no le importó a Demas. Se fue, se regresó a este mundo, Señor, donde los afanes de este mundo nos ahogan, donde la vida de este mundo nos lleva, Señor, a una muerte eterna. Pero no le importó a Demas, Señor. Yo sé que muchos hombres, muchas mujeres, muchos hijos tuyos te darán la espalda, te abandonarán, Señor, y no les importará. Pero, Señor, pido por tu iglesia, por mis hermanos, Señor, que han decidido estar hoy. Fortalécelos, fortalécenos, Señor. Necesitamos de ti. Sé que hay momentos de fracaso en nuestra vida, lo sé, mi Dios. Pero tú eres el poderoso, mi Dios. Solamente tú nos levantas. Gracias, mi Dios, por tu palabra. Por tu mensaje, Señor, que nos llenas, que nos animas, que nos fortaleces. Gracias, mi Dios. Bendice a tu iglesia, Señor. Bendice a mis hermanos que están, Señor, en la misión, Señor, en el centro de predicación. Guarda la vida de mis hermanos. Y gracias, mi Dios, por este tiempo, Señor. Que tu nombre sea alabado y glorificado, Señor, por los siglos de los siglos. En el nombre de nuestro Cristo. Amén. Bueno, paso, hermano. Se vuelvan, Señor, de la iglesia.